Segundo querido, ¿cómo estás? Horacio, ¿cómo estás? Excelente, bueno, un gusto enorme que podamos estar comunicados y tratando los temas que vamos a tratar hoy. Mientras se va terminando de conectar la gente, hacemos como una breve introducción para que ya quede a la posteridad. Segundo, además de presidir y dirigir Cruz del Sur, que es un tanque de pensamiento muy interesante que hay en Buenos Aires, yo creo que a mi criterio, y no porque sea mi amigo, pero creo que es de los centros de estudio que más ha producido en los últimos tiempos, por lejos. Calculan que ellos armaron el evento con Laje, Márquez, Milei en Buenos Aires. ¿Estamos vivos? Estamos, se me Se cayó el hicieron, mouse, perdón. se hicieron cargo de la presentación de Agustín en la Feria del Libro y además han trabajado muy de cerca con los presos políticos en una época en la que la moda con los jóvenes es el progresismo y las marchas del 24 de marzo. Ellos se animan a contar la historia completa y hacen una labor muy interesante con esta gente, especialmente con los familiares, que por ahí fueron tan traicionados por la propia Argentina, que en su momento los pidió y luego les dio la espalda. Así que yo recomiendo siempre que estén atentos a las actividades del Cruz del Sur, estén lleven un cierto control sobre ellos, porque justamente están produciendo en forma constante, no solamente que escriben, porque también en su web para escribir, donde suben material muy interesante, sino en las actividades que van más allá de las redes sociales, que yo creo que ahí es donde está realmente la riqueza de este grupo. Así que bueno, segundo es justamente el precursor y el que dirige estas actividades, así que para mí es un gusto. Y hoy vamos a estar conversando con él diversos temas. Y sería muy interesante empezar conversando en qué pasa realmente con la juventud en Argentina. O sea, ¿cuál es la realidad de la juventud? ¿Son todos progres? ¿Hay un despertar, entre comillas, de un liberalismo? ¿En realidad son conservadores que todavía no se han autopercibido como tales? ¿O simplemente gente que no está interesada en asumir alguna batalla cultural? ¿Qué piensas vos de la juventud en términos generales? Bueno, veo que querés arrancar fuerte. Ya hablaste de liberales que no se asumen como conservadores. Es interesante. No, a ver, bueno, en primer lugar, perdón, para que desubicado. En primer lugar, gracias, Horacio, por invitarme y darme este lugar. La verdad te sigo hace rato y veo todos los vivos que haces. Así que para mí es un placer estar acá y como puse ahí en el aviso de esta charla, hablando no solo con un amigo, sino que con un compañero de batalla, ¿no? De esta batalla cultural que estamos dando y que hoy vamos a hablar. Ahora sí, yendo a tu pregunta, a ver, yo creo que pasan muchas cosas con la juventud, algunas las nombraste. Sí, sin lugar a dudas hay un despertar. Mira, yo con Cruz del Sur mi experiencia es la siguiente. Nosotros es un centro de estudio fundado por jóvenes para jóvenes y hacemos eventos para jóvenes, pero no le cerramos las puertas a nadie. Y nosotros en nuestros eventos tenemos dos públicos: canas, viejos, abuelos, y jóvenes de nuestra edad y hacia abajo. En el medio hay una generación que yo le llamo la generación perdida, que puede ser la generación de nuestros padres, que todavía no me defino bien por qué, pero tienen una falta de compromiso cívico, social, político, habría que definirlo bien, y veo que nuestra generación se está empezando justamente a despertar ante eso, con lo cual yo sí creo que hay un despertar. ¿A qué responde ese despertar? Bueno, yo creo que los jóvenes hoy ya se sienten quizás tendrá que ver mucho el tema de las redes sociales, muy empoderados desde muy temprana edad, con voz y con voto, por así decir, y que desde ese lugar reaccionan ante lo que ven, que les hace ruido, que no les gusta, que no les cierra. Y en ese sentido, yo ahí es cuando esa reacción es este despertar que vemos. Quizás en nuestro país lo vemos muy desde, en principio, el lado económico, y quizás eso tenga que ver con el tema que vos recién mencionabas de liberales que no se asumen como conservadores, porque quizás este despertar que viene por el lado económico, por ejemplo, de un lado de un Estado que te ahoga en impuestos, o un Estado que va contra la propiedad privada, un Estado muy grande, muy abarcativo de las libertades individuales, uno reacciona ante eso. Además, mucho siguiendo, justo en el ámbito económico hay mucho más liderazgo hoy en las redes que en el ámbito por ahí de la filosofía o de la ciencia política, donde se ven menos líderes, y eso también hace que de vuelta la reacción venga más por ese lado económico, pero que de vuelta la entrada, el motivo por el cual uno se revela ante todo esto, empieza siendo por ahí,
Y en algún punto también por temas más, por así decir, culturales, después vamos a hablar un poco de lo que es la cultura, cómo podría ser el feminismo, el ambientalismo y cosas que ven que no le cierran. Digamos, yo me imagino en la cabeza de un chico de 15 años que ve, por ejemplo, una causa del feminismo, ¿no? Digamos, la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, qué bueno, suena bien. Y después vos ves la marcha esa, y la tipa está rompiendo, defecando en la puerta de la Catedral de Buenos Aires o pintando el Cabildo. El tipo, con una gota de sentido común, va a decir que tiene que ver esto. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ante esas cosas van reaccionando. Entonces, yo creo que es por el lado económico y por ese tipo de incoherencias de los que están del otro lado, que sí, que la juventud de a poco va reaccionando, sin lugar a dudas. Después hay que ver hacia dónde se van, ¿no? Hacia dónde se terminan volcando. Ahí esa palabra que usaste me parece buenísima de muchos liberales que no se asumen conservadores, que parte por el tema económico, porque bueno, uno está a favor de la libertad del libre mercado y se confunde y piensa que es liberal y no entiende lo que es ser liberal, tampoco entiende lo que es ser conservador. Es un proceso de tiempo, es un proceso mucho de formación, incluso de madurez, de madurez, pero que sin lugar a dudas, si bien uno puede, por ahí a veces intenta corregir esas cosas y formar, es importante que reaccionen y que aunque por un momento se queden o por un tiempo se queden en ese lugar de quizás yo a veces le digo ensalada de ideas, es importante eso, porque peor sería que estén adormecidos siendo totalmente adoctrinados por los que tenemos enfrente, ¿no? Con lo cual yo creo que es sano en sí misma la reacción y entonces sí creo que está despertando, por así decir, la juventud en algún punto. En ese sentido, adscribo tus ideas, coincido plenamente en lo que planteas. Quisiera en todo caso hacer como una pequeña observación o un paréntesis como para ampliar el debate y pasar a otros tópicos también. Es real que hoy la nueva rebeldía de la juventud se aproximaría, y esto entiendo en términos muy amplios, a ser más de derecha. Entiéndase por qué. Hay un sentido natural en el proceso de madurez de toda persona que cuando empieza a crecer intenta marcar su individualidad, y esto implica alejarse de aquello que está convencionalmente establecido. Entonces, antes quizás ser de izquierda era como revolucionario, porque eran todas personas grandes, trabajadoras, ordenadas, y en la búsqueda de la identidad individual, la psiquis del hombre que está creciendo, buscaba apartarse y tener este estilo más rockero, rebelde, punk, desalineado, que intenta separarse del sistema. Pero claro, hoy los jóvenes tienen una suerte de coalición de ideas, porque se vende una propaganda que ser revolucionario en esencia es mantener este lineamiento progresista, pero la realidad es que ser antiprogresista es lo más revolucionario que puede tener un joven el día de hoy. Un joven que el día de hoy apuesta en mantener una vida ordenada en su sexualidad, mantener una vida ordenada con su familia, trabajar, estudiar, hacer una vida pacífica, no buscar generar conflictos innecesarios, no desplegarse en torno a propagandas dialécticas que ponen al hombre contra la mujer, al homosexual contra el heterosexual, al blanco contra el negro, al indígena contra el europeo. Hoy tener una suerte de convivencia pacífica de ideas es revolucionario. ¿Y por qué hicimos esta mención de qué pasa con estos liberales que no se asumen conservadores? Porque en efecto, y tal como lo plantea Segundo, claro, es muy tentador el liberalismo entendido en términos económicos, habría que hacer algunas salvedades también al respecto, y porque justamente hay ciertos voceros que han llevado una gran lucha adelante defendiendo estas libertades, y son importantes y las cuales nosotros creemos. Pero también creemos que hay una desinformación en torno al conservadurismo. El conservadurismo cree en la libertad de expresión. Vean justamente lo que dice siempre Gómez Centurión, la libertad de expresión irrestricta. Pero ¿qué sucede? Hay todo un aparato de propaganda, de lineamientos progresistas pro mercado, que en realidad son simples elementos funcionales a esta suerte de revolución internacional en contra de los valores de Occidente. Por eso quisimos hacer esta salvedad, digo, porque hay muchos jóvenes que por ahí están como bastante confundidos. Están bastante confundidos porque dicen, si una mujer se desnuda con un pañuelo al frente de la catedral, como es gorda y fea, está mal. Pero si lo hace una mujer con el pañuelo celeste en Instagram, está bien. No, yo creo que la moralidad del acto no depende de si lo hace una mujer que es pro aborto o pro vida, porque son cosas diferentes. A ver, ser pro aborto sería en principio estar de un lado incorrecto,
pero no porque un pro vida haga lo mismo que hace un pro aborto, ya por el hecho de ser pro vida hace que todo lo que esté alrededor sea moralmente válido. Yo creo que ahí hay una suerte de pequeña lucha por una madurez de cierta parte de la sociedad que estamos buscando decir, miren gente, aprendan a diferenciar. Está bien ser pro vida, pero esa imagen, entre comillas, de la derecha que muestran un hombre gordo, así, con dos modelos abrazados, con una pistola en la mano, riéndose de los pobres y burlándose de los chicos discapacitados, dista mucho de ser un hombre de derecha. Un hombre de derecha, en principio, es un hombre mucho más sereno, prudente, y ante todo, la vida conservadora es más un aspecto más individual de lo que muchos creen, que un aspecto colectivista como están vendiendo a veces en las redes sociales. ¿Cuál es tu visión al respecto sobre esto, Segundo? No, sí, me encantó el énfasis que haces en esas dos palabras. El tema individual y colectivista, ¿no? Porque a veces se termina vendiendo una derecha así, que está mucho más cerca de ser todo aquello que combatimos, ¿no? Porque al fin y al cabo todas esas ideologías colectivistas son las que combatimos con sus distintas denominaciones, desde el marxismo hasta el neomarxismo, hasta un montón de cosas más. Yo creo que la única palabra que agregaría a las descripciones que vos diste es una vida ordenada. La nombrabas antes cuando nombrabas el tema de la sexualidad. En el fondo es una vida ordenada, digamos, con los pies sobre la tierra, con valores. Bueno, además, ¿no? Con valores bien claros y que uno los profesa y los sigue, digamos, enfáticamente en todo momento, digamos. No puede ser que uno la juegue de tipo serio, intelectual, formado, culto, a la hora de presentarse en una reunión de un partido político y después salen, como vos decís, en Twitter o en Instagram a darle retweet a fotos de, como decía, ¿no? Una rubia con una gorra de Make America Great Again porque te divierte el Make America Great Again, ¿viste? Decís, no tiene demasiada coherencia una cosa con la otra. Yo creo que la derecha más conservadora, que es a lo que estamos refiriendo, o el conservadurismo, es eso, ¿no? Tener muy claro lo que es una vida ordenada, apegada a valores muy claros, muy concretos, y donde uno los sigue en todo momento. Porque si no, de vuelta, es donde uno empieza a ir bailando termina apareciendo esa frase de Groucho Marx donde estos son mis valores, si no te gustan tengo otros. Porque a veces termina apareciendo eso. Porque digo, en un lugar defendemos un discurso y en otro lugar damos otra imagen. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que también es parte de este empoderamiento que te digo que dan las redes sociales, donde cualquiera tiene voz y voto, lo cual a priori me parece bien. El problema es cuando uno compra eso, y la forma de evitar que uno compre eso, justamente estar formado y poder discernir, ¿no? Es como decís, hasta acá, esto ya no es lo que nosotros representamos. Pero bueno, es un poco el peligro que tienen, por así decir, las redes, donde uno junta un par de seguidores, se hace referente, sale a decir pavadas con aires de sapienza, y cómo se llama, y la gente te lo va a creer porque ve cuántos seguidores tenés. Sí, es difícil, hay que combatirlo, hay que formarse. En el fondo, el problema de fondo es un problema de formación, no tengo dudas. Excelente. Y bueno, antes de pasar a un marco más teórico, para ir más abstracto de lo que es cultura, que ya vamos a tocar un poco la batalla cultural, porque muchos han conectado esperando que hablemos de batalla cultural. Lo vamos a hacer, pero estamos aprovechando esta línea de pensamiento, que más que todo un diálogo entre amigos, porque bueno, con Segundo hemos tenido ya un par de peleas frente a los mismos enemigos en común, y a veces hemos tenido que pelear tanto con progresistas, marxistas y feministas, y a veces con gente que se asumía de derecha y que piensan que ser, por ejemplo, defender el hispanismo es querer ser colonia de España, y siempre decimos, no, gente, uno cuando se va de la casa del padre se independiza, pero uno se va bien y sigue conservando el apellido, o sea, es una cuestión de respeto a la familia y a los ancestros. Es como que algunas personas piensan que defender la Iglesia Católica, defender las raíces españolas es como, yo quiero ser colonia. No, primero que Argentina era España, no era una colonia de España, aclarando jurídicamente. Y segundo, lo que hacemos un cuestionamiento a veces de algunos procesos revolucionarios es, estaba el padre en coma y vinieron los hijos y lo apuñalaron para cobrar antes la herencia. Eso, digo, para ahí alguna gente de la derecha nacional para decir que esto no cobra dimensión. Pero acá en este diálogo, como nosotros estamos hablando justamente, algo que es cierto y que me interesó lo que dijo, porque estamos hablando de a veces estas suertes de batallas tuiteras,
Yo recuerdo una vuelta en una reunión, dijo Gómez Centurión, dice, no, Twitter es ¿cómo había dicho? Es como la cloaca de la cloaca de la cloaca, es como lo peor de Sí, todo. creo que con vos lo dijo, en un vivo con vos, ¿o no? Sí, sí, Que era sí. la cloaca, sí. Sí, usa un término, alguna definición así. Pero ahí está el Pero tema del justamente es por esto, anonimato. pero es por esto que decíamos recién, de gente que donde empieza a juntar seguidores se pone a decir estupideces sin ningún tipo de formación. A ver, vos lo dijiste, nos hemos cansado de pelearnos con tipos que creen que porque decís defiendo la hispanidad, que es tu propia historia, hermano, agarra un libro de historia, sentate, de cualquier ideología, y te va a decir, alguno te dirá que éramos colonia, totalmente equivocado, anda los documentos y listo, pero todos te van a decir que éramos hijos de España. Es como decir, yo me independizo del padre, no le pego un tiro y me quedo con su casa. Crecí, gracias a él me desarrollé, me formé, maduré lo suficiente y me fui a mi casa, pero lo voy a visitar todos los domingos a comer un asado. Digamos, eso es. Son tipos que están peleados con nuestra propia historia y de vuelta, como tienen un par de seguidores, entonces son, viste, referencias. Yo me río porque nada, los mandás a leer y entonces te siguen y te citan Wikipedia. Te citan Wikipedia. O sea, digamos, y buscas la definición en Google y está ordenado de la misma forma. O sea, no son capaces ni siquiera de cambiar el orden de las palabras que acaban de encontrar en Google. O sea, así de fáciles son. Pero bueno, es de vuelta, es parte del problema de las redes. Por eso digo, se soluciona formando. El tema es que hay gente que no tiene la honestidad necesaria para formarse y reconocer un error. Porque, a ver, esto también lo voy a decir. Yo no tengo problemas con esa gente. De hecho, conozco a muchos, me parecen buenos tipos. El problema que ellos tienen es que son esclavos del personaje que ellos mismos crearon y desde esa esclavitud que tienen con ese personaje han perdido la capacidad de autocrítica, por ende han perdido la capacidad y la honestidad, mejor dicho, para reconocer un error y para formarse. Porque cuando uno se equivoca, lo noble no es defender hasta el hartazgo el error. Lo noble es reconocer el error y tomar lo que dice el otro y formarse. Y en todo caso, si el otro está equivocado, ir a rebatirlo con los argumentos necesarios, resultado de un proceso de búsqueda y formación, que es lo que no hacen. Porque te digo, que decir que Argentina era España es hablar de historia. Decir que nuestros valores de Argentina, de nuestra patria y de Occidente son valores intrínsecamente cristianos, no es hablar de fe, es hablar de historia. No estoy hablando de religión, yo no me meto en la fe de cada uno, en el Dios que cada uno crea si crea alguno, pero es historia. O sea, agarren un libro de historia, entiendan cómo nace Occidente, entiendan qué pasa con España desde 1490 para acá, entiendan qué era el Virreinato del Río de la Plata, entiendan la diferencia con las colonias de esos países que admiran tanto, ¿ok? Porque además encima está eso. O sea, le molesta que Argentina, decir que Argentina era colonia, pero si Inglaterra tenía colonias en toda África y mataba esclavos, no, eso estaba bien, porque era Inglaterra. Además, no podríamos, ya si entramos ahí, patinamos. No tiene sentido. Pero digo, entiendan qué era el Virreinato del Río de la Plata, cómo funcionaba, entiendan qué pasó a raíz del cambio de dinastía en España, de Austria a Habsburgo a Borbones, qué pasó con las relaciones con el Virreinato del Río de la Plata, se empieza a ver una tendencia a esa colonia y ahí Argentina, lo que era el virreinato, se empieza su proceso de independencia, en principio, y como decía la Junta, en defensa del rey, preso del hermano de Napoleón o preso de Napoleón, en defensa del rey, porque incluso los más revolucionarios, línea Revolución Francesa, de la Revolución de Mayo, repartían las cintas con la cara de Fernando VII. Digamos. No es un tema menor que has planteado y eso coincido plenamente. De esta parte yo quisiera rescatar, antes de pasar a otro marco teórico, algo muy interesante que ya sí empieza a vincularse con el tema de la batalla cultural, y es lo que siempre decimos, es común y normal, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que siempre te dicen, recomendame libros, recomendame autores, recomendame documentales, y nosotros sabemos que después terminan viendo algún resumen en YouTube y listo, pero no está mal, digamos, son formas de aprendizaje que, cada uno, que los tiempos cambian. De hecho, fíjense en lo que es la revolución cultural en este momento, que yo viendo que nadie me leía cuando escribí un artículo, tuve que pasar a YouTube por una cuestión de que es el mercado cultural, digamos, lamentablemente, o morir en el anonimato o tratamos de llevar el mensaje lo más lejos que podamos cada uno desde su lugar. Pero sí creo que hay cosas que no van a cambiar nunca. Yo no sé qué dejar claro, hay cosas que nunca van a cambiar.
Y ahí está la clave que nombró Segundo recién, por eso me encanta poder conversar siempre con él, porque es alguien de que se va a aprender mucho. Él en un momento habló de la nobleza de reconocer un error. A los que muchas veces nos preguntan qué pueden leer sobre libros del conservadurismo, libros de cómo ser más tradicionalista, más ordenado, si no quieren leer tanto, observen. El saber observar es una muy buena técnica de aprendizaje. El saber ver y meditar es una excelentísima técnica de aprendizaje. Alguien que yo realmente rescato y creo que se puede aprender mucho es, por ejemplo, Jordan Peterson. Es como una suerte de eminencia dentro de los millennials, de decir, miren cómo se enfrenta a las feministas. Pero fíjense que cuando a él le hablan, cuando alguien lo debate, muchos de los que lo rodean siempre quieren ir a atacar a la feminista y dicen, no, espera, escúchala, y después que escucha, piensa y responde. Se toma un momento para pensar. Yo noto que hay mucha gente que está como muy desesperada por dar la respuesta porque tienen miedo a pasar vergüenza, de decir, no, si yo no respondo en el acto, yo no troleo, si yo no insulto, yo no humillo al que está al frente, pierdo likes, pierdo suscripciones, pierdo reproducciones. Está de moda humillar al que piensa diferente y no está de moda escuchar y aprender, como si uno hubiese nacido sabiendo todo. Miren, gente, si realmente todos los que estamos de este lado supiéramos tanto, no estaríamos con videitos en YouTube. Estaríamos en donde está otra gente. Curiosamente, donde está otra gente, por ejemplo, nuestro querido amigo Agustín, ya siendo magíster en filosofía, arrancando el doctorado, siempre se toma la molestia de escuchar y no necesita ir a humillar, a agredir, así a decir malas palabras y decir, yo soy el que más larga la tiene. Cuidado, porque parece muy de moda esto de chicanear realmente. Acá sí yo quiero entrar en una cuestión, porque estamos hablando de Agustín, que es como uno de los precursores que hemos tenido en cuanto a batallas culturales. Vos, segundo, me acuerdo cuando viniste a comer una asada acá, que valga la redundancia, estábamos en la casa de Laje ese día, hablamos un poco de la necesidad de esta batalla cultural desde otros enfoques que normalmente no se dan. ¿Cómo entendés vos la cultura y cómo entendés vos lo que es una batalla cultural? Bueno, está muy buena la diferenciación que haces, porque siempre hablamos de batalla cultural, pero pocas veces hablamos de cultura. Y justamente, sabiendo que íbamos a hablar de esto, hablé con Agustín esta tarde para que me ayude un poco a ordenar las ideas, especialmente sobre el tema de la cultura, porque me costaba encerrar en una definición la palabra, y me dio para leer un capítulo de un trabajo inédito que pronto saldrá a luz de su autoría. Le agradezco enormemente porque me ha echado luz en este concepto de cultura. Y como bien decía, y paso a detallar, para entender qué es batalla cultural, primero entendamos qué es cultura. Ahora, voy a hacerlo muy rápido, puede ser un poco pesado esto, pero voy a hacer lo más rápido que pueda, pero para que se entienda, porque la cultura es una palabra usada de 70.000 millones de formas diferentes para describir un montón de cosas totalmente distintas. En el siglo XVIII la cultura refería a lo que era el hombre cultivado, que tiene mucho que ver con la etimología de la palabra de cultura, lo que era el hombre ilustrado, por así decir, el hombre de las letras, de la literatura, del arte, de la filosofía. La filosofía era la que hablaba de cultura. En el siglo XIX la antropología empieza a hablar de cultura y a usar el término cultura, y queda la acepción de cultura como todo contenido no derivado de lo que sería una herencia genética o biológica. Por ejemplo, entonces, ya no hay... Todo lo que no es biológico es cultura, entonces la música es cultura en sí misma, entonces no hay diferencia entre una canción de Mozart, una sinfonía de Mozart o una canción de la Mona Jiménez, por ejemplo. Es todo cultura porque todo lo no derivado de la biología o la genética es cultura. Más hacia acá se empieza a usar una acepción estética de la cultura que tiene que ver más relacionada con lo que es el ocio en el buen sentido de la palabra, a la hora de uno, disfrutar, por así decir, de elementos del entorno muy puntuales de la experiencia humana, como podrían ser cuadros de arte, museos, la música incluso. Son tres definiciones donde uno podría enmarcar la palabra cultura. Ahora, también lo que me decía Agustín es que a la hora de que hablamos de batalla cultural, y tiene mucho sentido, entonces usemos la definición de cultura
sin despegarla de la palabra batalla que la antecede, ¿no? Es decir, entendamos la cultura en el marco de una batalla cultural. Y en este sentido, lo que podríamos llegar a decir que es la cultura es, digamos, todas las expresiones de la experiencia humana en una patria, en un pueblo, en una nación, como podría ser su historia, sus normas, sus valores, su lenguaje, sus creencias, sus mitos, etc. Entonces, una batalla cultural, que es lo que estamos dando, no es más que una batalla por la dominación de aquellos elementos culturales, la dominación de la historia, las normas, el lenguaje, los valores, las creencias, los mitos. Si lo tuviésemos que poner, por así decir, encerrar en una sola definición, digamos, lo que sería una batalla por la dominación de la cosmovisión de ese pueblo, de esa nación, de esa patria. Esto, cuando lo unamos, cuando usted manda, con todo el tema de el marxismo, va a ser mucho más sentido de la batalla cultural que estamos dando hoy. Pero, digamos, técnicamente y teóricamente hablando, podríamos definir entonces de vuelta la batalla cultural como la batalla por la dominación de una cosmovisión, ¿no? De aquellos elementos culturales, como podría ser de la experiencia humana, como podría ser lenguaje, historia, normas, valores, etcétera. Cuando vayamos a ver la revolución cultural que vivimos, entonces, ¿por qué debemos dar esa batalla cultural? Vamos a entender de qué estamos hablando. Empecemos a hablar un poco de Gramsci, de Marcuse y demás, la evolución del pensamiento marxista, vamos a entender un poco más y esta idea va a cerrar un poco más. Pero teóricamente yo lo definiría así, con ayuda de Agustín, que me ha dado acceso a este material que ya pronto verá luz. Y en ese sentido, yo quiero aprovechar a hacer una simple publicidad. Quien quiera profundizar un poquitito más sobre este tema, hemos realizado un video con Agustín Laje sobre la batalla cultural que va desde Gramsci a Foucault, tomando estos dos grandes autores como los precursores de esta suerte de revolución cultural que llevó adelante la izquierda, o la nueva izquierda, como quieren definir, dentro de lo que es Occidente. Agregando lo que viene planteado segundo, una simple y mera acotación al respecto, es muy importante la lucha cultural. Yo creo que es la lucha clave. La propia izquierda entendió que más que los medios de dominación y de producción, era importante controlar el mundo de las ideas. Porque es justamente el mundo de las ideas la que va a dirigir la vida de cada uno. Y cada uno es libre de elegir el destino de su vida, pero lo importante es que al menos sepa a qué ideas adscribe. Voy a dar un ejemplo muy sencillo para que este marco abstracto que hemos dado nosotros se pueda llegar a entender. Miren, yo sé que del otro lado seguramente va a haber alguna persona que crea que, por ejemplo, los animales tienen derechos o que el feminismo es, por ejemplo, un movimiento que busca la equidad entre las mujeres y el hombre. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto es la propaganda. Esta es la propaganda que hay a cara visible. ¿Cómo se ofrece un producto? Y hay mucha gente que lo compra. El tema es, ¿realmente saben de qué se trata ese producto? Porque esa es la batalla por las ideas. Cuando uno empieza a indagar, se va a dar cuenta que detrás de toda esa parafernalia hay, en primer lugar, agendas que están en común. Uno agarra el indigenismo, agarra el ecologismo, agarra el feminismo, agarra el animalismo, y va a notar que siempre detrás de estos mismos socios financieros que sostienen estos aparatos de propaganda, hay una agenda que curiosamente coinciden en varios puntos. Por ejemplo, la agenda antinatalista, que es la tesis del libro que estoy sacando. Agendas que, curiosamente, movimientos que son totalmente inconexos, de repente, tomando el concepto del decir de un nuevo sujeto de Antonio Negri en el 2001, empiezan a conectarse, porque lo importante es el desarraigo de la maternidad, igual aborto. Qué curioso que en estos movimientos culturales no vienen a decir, nosotros queremos imponer el aborto mediante ciertos organismos internacionales, sino que aparece como teorías neomalthusianas, ejemplo Peter Singer, cuando habló de qué interesante sería que el COVID-19 nos permita discriminar a la gente de la tercera edad, está citada la fuente en mi libro cuando plantea esto. Qué interesante que cuando justamente todos los movimientos feministas terminan reivindicando el aborto, ya sea por la libre disposición de la mujer de su cuerpo, o que la maternidad en realidad es una imposición del patriarcado, y todas estas agendas, ¿cuándo surgen? En el 76, porque en el 74, cuando fracasa el plan de reducción poblacional, porque vieron que la gente no iba a adquirir una idea que era abiertamente grotesca, deciden retomar las teorías malthusianas desde otro enfoque. Era un enfoque mucho más bonito, comprable,
adornado. Por eso digo que es muy importante lo que plantea el segundo, porque con este ejemplo de la agenda antinatalista lo podemos aplicar a millones de luchas donde la dialéctica opresor-oprimido viene como anillo al dedo para vender determinados productos. ¿Quieren que les dé otro ejemplo rápido para que ese marco abstracto se entienda en formas concretas? Porque no me quieren creer con el tema del antinatalismo, y está bien, cada uno está en la libertad de creer lo que le parezca más convincente. ¿Qué sucedió con la marcha de Black Lives Matter? ¿Qué sucedió? De repente, una fatalidad, no me hace un accidente porque fue una fatalidad realmente, un policía blanco en un operativo donde intervino un policía que tenía ascendencia árabe, ascendencia latina otro, ascendencia hindú otro, con un jefe de policía que también era de raza negra, de repente muere una víctima de raza negra y sale a quemar medio país durante el gobierno de Donald Trump. Y eso habilita que en otras partes del mundo también salgan a protestar, hasta en Argentina, donde habían matado a Luis Espinosa, pero acá la gente protestando por estas ideas de Netflix, donde el pobre negro víctima del racismo, cuando no fue un acto de racismo, ya tenía antecedentes de policía contra gente de raza blanca también, entonces eran inconexas las ideas. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que es la revolución cultural, la que obliga a que algunas personas empiecen a despertar y a decir cuáles son las ideas que están dirigiendo mi vida. Mucha gente que puso la fotito negra en Instagram no se dio cuenta que era funcional a un movimiento de ciertas élites que curiosamente están desarraigando la historia, porque con esa excusa del racismo empiezan a voltear estatuas que en el fondo no es voltear una figura determinada, sino es desarraigarte la historia. ¿Cuál fue yo no quiero reducir todo a la izquierda, yo creo que hay un fenómeno más complejo que en el globalismo, que no es solamente la izquierda, pero mucha gente entiende esto como izquierda, así que por ahora vamos a hablar solamente de izquierda. Entonces, ¿cuál es una de las características de la izquierda? Tiene conciencia histórica, pero le intenta borrar a la historia para construir un hombre nuevo. Lo que están haciendo en la revolución cultural actualmente, hablar mal de nuestras historias, dejar de hablar del Día de la Raza el 12 de octubre para hablar de la diversidad. De diversidad no tiene nada, porque siempre se ataca a la civilización occidental, todas las demás culturas son bárbaras, aún las que sacrificaban a los pueblos subyugados como pasaba en América antes de la colonización, pero eso es Día de la Diversidad. Esto es más o menos para que entiendan por qué damos esta batalla cultural, porque tiene una razón de ser, tiene una razón de realmente libertad. Solo la verdad te hace libre. Y si algo caracteriza el globalismo, es mantener alienada la mente de las personas. Parece que tomamos conceptos de la izquierda, pero que en efecto, y como dijo San Juan Pablo II, aún en el comunismo hay semillas de verdad. Y no está mal tener la humildad de saber reconocer aún cuando ciertos enemigos culturales nuestros, en algunos de esos conceptos puedan tener razón. De hecho, Cruz del Sur y Fundación Libre toman elementos de Gramsci y los utilizan en su favor para llevar adelante esta batalla en pos de ciertos valores y de ciertas creencias que hacen a una sociedad más ordenada y pacífica. ¿Algo que vos quieras acotar al respecto, Segundo? No, sí. Primero que ahora sí hemos empezado a entender lo que yo decía hace un ratito de estas expresiones de la experiencia humana. Cuando vos hablás de que tiran la estatua, y que no es que tiran la figura de mármol, no, están tirando la historia, están tirando lo que esa estatua representa, las ideas que esa estatua defendió, digamos, ahí es donde se empieza a entender esta definición de batalla cultural que hablábamos hace un rato. A ver, a mí me interesa, como vos recién decías que tomamos cosas de Gramsci, que la gente entienda y haga la conexión en por qué decimos, muy bueno el comentario de que no es solo la izquierda, sino que es mucho más que eso, pero bueno, no da tiempo de la exposición para hacer esa profundización, pero vamos a hablar de la izquierda como una generalización de este concepto, pero que la izquierda o el marxismo han empezado a dar esta batalla cultural, en realidad hacernos la revolución cultural. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pongamos en contexto, en el siglo XX las ideas marxistas, se creía que, siguiendo al pie de la letra lo que había escrito Marx en su momento, la revolución iba a ser en las fábricas por la clase oprimida, proletaria, por la estructura y la superestructura y toda la dialéctica de Hegel, bueno, digamos, toda la teoría marxista. Esto cambia radicalmente a raíz de ciertos pensadores, especialmente de Gramsci, que preso en la cárcel le empieza a escribir textos, porque ni siquiera fueron libros publicados, creo que se publicó todo después de su muerte, donde empieza a entender que la hegemonía iba a ser al revés, iba a ser de la superestructura hacia abajo, pero de vuelta, usándola a su favor, ahora no en su contra,
y lo que empieza a intentar de pensar, de entender es de, digamos, cómo una clase social puede imponer, por así decir, su visión o su ideología en otra clase. Y cómo hacía eso? Bueno, atacando la cultura. Principalmente él hablaba de radios y de instituciones educativas. Es decir, radios, pongámoslo en contexto en ese momento, ¿no? Hoy sería, digamos, si tomo los medios de comunicación por un lado y si tomo la educación por el otro lado, entonces voy a conquistar la cultura. ¿Qué es lo que voy a conquistar? Estas, digamos, elementos culturales, como hablamos recién, de estas expresiones, historia, normas, valores. Yo voy a dominar todo eso, sí, por un lado, educo a las bases en estas ideas, en contra, o digamos, imponiendo mi visión de la historia, mi visión de los valores, mis normas, y por otro lado, voy a adoctrinar a la sociedad que, como idiotas útiles, sin darse cuenta, van a sentir si yo voy por los medios de comunicación. Entonces ataco a todo el espectro, excepto aquel que esté lo suficientemente formado y avivado como para darse cuenta de esto. Y acá también hay un punto clave, que es además tiene una conexión histórica con otras ideologías, como puede haber sido el liberalismo y la Revolución Francesa, o antes el protestantismo, que es quiénes son aquellos que se dan cuenta de esto y dónde se protegen. Se protegen en la familia. La familia es el último lugar de la sociedad donde el individuo se protege ante estos avances. ¿Quién es la institución que más protege a la familia? La Iglesia. Entonces, ¿a quién hay que destruir? Hay que destruir a la Iglesia para poder destruir a la familia y de esta forma poder terminar de penetrar en la cultura a través de vuelta de los medios, de las universidades y de los colegios. El que termina dándole la vuelta de tuerca para aplicar esto en la realidad, al pensamiento de Gramsci, es Herbert Marcuse, que lo que se da cuenta es que para llevar esto a la práctica, la revolución no era en las clases bajas, sino si estamos hablando de instituciones educativas y medios de comunicación, era en las clases altas. Alguna vez Agustín justamente definió esto como la revolución de los pudientes, porque era una revolución en una sociedad, primero, que funcionaba bien, no en una sociedad que funcionaba mal como aquella de la que escribía Marx, y en la cual había que atacar justamente de vuelta, y por la redundancia, universidades, colegios, medios de comunicación. Entonces había que ir a las clases altas, había que ir por los intelectuales, y entonces ahí es donde se cambia el discurso y se empieza a hablar o a crear problemas donde quizás no existían, como problemas de género, problemas de etnias, problemas de razas. Entonces ahí entendemos por qué van por la cultura y cómo, medios de comunicación, educación, y por qué y por dónde nos van a querer entrar. Indigenismo, feminismo, globalismo, homosexualismo, todos problemas que en realidad hoy en la cultura occidental, en el siglo XXI, no existen, no son reales. Porque esta gente no va a pelear el feminismo allá en Medio Oriente, donde las matan y azotan, donde no se puede ver más que los ojos. Esta gente está acá en una sociedad donde no existe época de historia donde hay más igualdad entre el hombre y la mujer. Incluso a veces discriminación por otro lado. Puede existir algún tipo de discriminación muy puntual que habrá que corregir, pero digo, no es un problema general. O acá en Argentina no se quieren inventar un problema de indigenismo importando indios. Es una cosa que es un delirio. Entonces empiezan a crear estos problemas bajo discursos nobles, esto vos lo sabés muy bien, y de vuelta, atacando desde abajo por la educación, desde arriba por los medios de la educación, con un objetivo muy claro, que es la familia y la iglesia como último lugar de protección del individuo, y te toman la cultura. Hasta que uno, de vuelta, se despierta, se da cuenta y hace lo que estamos haciendo, que es justamente la batalla cultural. Esto después uno lo puede conectar, y tiene mucho que ver con lo que vos dijiste de este fin de la izquierda, del hombre nuevo, con lo que fue el liberalismo, especialmente la Revolución Francesa y antes el protestantismo. Mucha gente lo dice y tiene mucho sentido que el marxismo, digamos, termina siendo la evolución la culminación de lo que fue la Revolución Francesa, en el sentido de que ambos terminan esa idea de libertad absoluta, esta visión inmanentista del mundo, lo que buscan es crear un hombre nuevo. El marxismo busca crear un hombre nuevo, es decir, en origen y en final terminan teniendo el mismo lugar. Lo que cambia de ambas ideologías termina siendo el camino, cómo llegan a ese origen, a ese final. Ese es un problema que hay que atacar, que de a poco se está empezando a salir a la luz y que, bueno, hay que empezar a darle bola, porque acá volvemos al principio de todo, hay mucho confundido que con buenos eslogans defiende ideas que de pronto no son tan nobles, tan buenas. Pero bueno, ahí nos vamos del contenido de lo de hoy, es para otra discusión,
Pero a fin de cuentas, entonces, y para resumir, acá se termina de entender esto de la batalla cultural. Es por la cultura, entendiendo la historia, normas, valores, lenguaje, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, atacando a las sociedades más ilustradas, y de vuelta, buscando destruir la familia y la iglesia como los últimos dos lugares donde se protege el individuo. Ciertamente, la familia y la fe han sido los baluartes ante todo poder político a lo largo de la historia. Ustedes piensen que desde el cristianismo primitivo la gente hubiese estado dispuesta a perecer ante los leones antes que claudicar su fe. Y es lo que ha generado el progresismo en el siglo XXI. Viendo que no pueden con un dedo tapar el sol, crean múltiples soles, aparece relativismo moral, relativismo religioso, relativismo ético, en cuanto que creen que, tomemos el ejemplo puntual, concreto y material que es fácil de corroborar. Católicos por el hecho de decidir. Ningún católico, por querer quedar bien con el progresismo internacional, hubiese aceptado el aborto, porque saben que es contrario a su fe y estarían dispuestos a morir antes que claudicar en la fe. ¿Qué hacen? Intentan generar una batalla cultural en la cual vos creas que sin dejar de ser católico podés abortar, porque hay mucha gente confundida sobre esto, y sobre eso también ya hemos escrito bastante. Pero sí quiero tomar un punto para que se entienda por qué es esto una revolución de pequeños burgueses, porque en efecto es una revolución de pequeños burgueses, en un tema clave que toca nuestro querido segundo, que es el tema de la Revolución Francesa. Y no está mal hacer un poco de historia, no está mal animarse a salir de las luchas tuiteras banales y baratas e indagar en aquellos procesos que también fueron parte de Occidente, y sobre esto vamos a tocar un tema finalmente sobre qué es Occidente, pero previamente vamos a tocar lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, para lo que muchos definen como esta idea de libertad, igualdad, fraternidad, a mí nunca me preocupó tanto los jacobinos como si los girondinos, porque resulta que los jacobinos hicieron expresa como aquel militante del ERP, hacen expresa su violencia, ante lo cual uno sabe cómo escudarse o sabe cómo defenderse. Uno cuando ve cómo estas ideas de la república, la ciudadanía, el hombre libre, terminaron en la Segunda República de España, el régimen del terror en Francia, las cristiadas en México, ahí uno empieza a entender realmente qué hay detrás de este concepto de Estado laico. Un Estado laico que surge justamente en la Revolución Francesa. Una revolución que impuso no solamente la propaganda estatal en favor del Estado laico, tanto que están en contra del adoctrinamiento marxista, tendrían que criticar el tema de la propaganda que ya surge en la Revolución Francesa, donde los elementos del Estado se utilizaban para defender ciertas ideas de un determinado partido. Se impone también la educación obligatoria, pero la educación obligatoria en los niños. Esto no es un detalle menor, porque que hayan intentado cambiar... Exactamente. Por el Estado. Porque acá vemos que mucha gente como que reniega del Estado, y nosotros compartimos esa lucha en contra del Estado sobredimensionado, avasallante, adoctrinador, marxista, como le gusta decir a algunos. Pero, ¿dónde está el origen de este Estado adoctrinador, sobredimensionado, avasallante? Porque, de hecho, nosotros los conservadores estamos a favor del homeschooling, los colegios privados, pero privados no en cuanto a su financiamiento, que sí, por una cuestión de subsidiariedad, estamos a favor de que los niños pobres puedan acceder a la educación pública, en cuanto que puedan educarse, sino que la agenda de la educación depende del Estado, que es donde nosotros criticamos. Una libertad de currícula. Exactamente. Esa libertad de currícula fue abolida en la Revolución Francesa. Entonces, ahí está el origen del adoctrinamiento. Fíjense en cómo la educación es obligatoria con la currícula estatal desde ese proceso en adelante, siempre con este Estado laico. Pero ¿qué pasa? Si la moral no la impone o la promueve o la genera la fe, alguien la va a generar. A ver, como siempre hacemos esta analogía, ¿qué pasa con los hombres el día de hoy? Adultos que se comportan como niños y niños hipersexualizados. Entonces lo que hay es un no tiempo. No es que hay un pasado, un presente y un futuro. Se borró la historia, a nadie le interesa invertir a futuro, todos viven en el placer hedonista del momento. Como claramente los niños y los bebés no pueden subsistir solos, alguien asume la función del pater. ¿Quién asume la función del pater? El Estado paternalista. Pero esta idea de mantener subyugada a la sociedad bajo las dependencias de un poder político ya se viene arrastrando en la Revolución Francesa. Y digo, cuidado con los girondinos, porque todo el mundo dice, ah, no, yo vi diálogos de Carmelita, yo estudié los libros de Belloc, claramente que los malos fueron los jacobinos. Sí, pero estás viendo la mitad del proceso histórico, porque el riesgo estuvo en aquellos que parecían menos revoltosos, pero que terminaban legitimando el sistema a la postre.
es como hablamos en su momento con Nahuel respecto a ese peligroso 1%. Claro, la izquierda revolucionaria que protesta y corta la calle, te mueve tanto la agenda que luego los centristas o los famosos defensores ni de izquierda ni de derecha se terminan adheriendo justamente a este progresismo, porque ya la ventana de Overton se corrió para su lado. Casos puntuales como hicimos en aquel momento cuando hablamos de ciertas prácticas con menores que se está legitimando paulatinamente. Y ojo, porque estas agendas no son solamente de una izquierda marxista cultural, como dicen algunos que quieren homosexualizar niños. Se pueden llevar más de una sorpresa cuando ingresan a las redes sociales y ven qué hay detrás de los nombres de algunos usuarios que coinciden y parecieran marxistas y sin embargo son defensores de un supuesto capitalismo, que también es un tema. Pero acá yo quiero hacer una salvedad ya para dejarle la palabra a Segundo. Vemos que en nombre, desde la Revolución Francesa, que en nombre de la libertad se han cometido los peores crímenes hasta el día de hoy, lo vemos en Twitter, desde el nombre de la libertad se toca menores, literalmente. Quiero hacer dos chivos voy a pasar con lo que vos decías, tema Revolución Francesa. Para la gente que pedía libros, hay dos libros que tienen que leer sí o sí. Es una serie de libros enormes, pero hay dos que tocan el tema del padre Alfredo Sáenz, que aún vive, La nave y las tempestades. El primer libro, que creo que es el tomo 7, es La Revolución Cultural, y el tomo 8 es La Revolución Desatada, donde la Revolución Cultural se explica todas las ideas de la Ilustración, cómo prepararon el camino, allanaron el terreno para esta Revolución Francesa, y en la Revolución Desatada, el tomo creo que es el 8, toda la revolución en sí misma. Si no tienen tiempo de leer o no se llevan bien con la lectura o quieren algo anterior, paso el chivo. En Cruz del Sur tenemos un podcast en Spotify, se llama Revolución y Contrarrevolución. Son 3 capítulos de 1 hora y media, algunos y otros de 1 hora, no se lo pueden perder. Lo hicimos hace 2 años, está grabado en audio ahí en Spotify y es excelente, donde el padre Olivera Rabasi, en base a estos libros, cierra lo que es la Revolución Francesa, empezando desde el protestantismo hasta lo que es la contrarrevolución, en 3 clases. Léanlo, véanlo a eso y lean los 2 libros de Sáenz. Los libros de Sáenz se leen muy rápido, ahí van a entender lo que fue la Revolución Francesa, ahí van a entender por qué el ataque a la Iglesia, ahí van a entender la influencia del protestantismo, por qué esta visión del hombre nuevo, van a entender por qué el problema no eran solamente los jacobinos, sino que eran los girondinos, que como bien decían por ahí algunos, moderaban la revolución para expandirla, por así decir, pero es esencial, si queremos entender la revolución cultural de hoy, que estudiemos la Revolución Francesa. Y si me corren, incluso un poco más atrás, la Revolución Protestante. Se explica todo el paso al modernismo a partir de esas 2 revoluciones. Incluso es mucho más importante entender eso que entender a Marx. Porque si nosotros empezamos a partir de Marx y empezamos después entonces con Gramsci a entender lo que es la revolución cultural actual, estamos empezando por el final de la historia. Estamos viendo el árbol desde sus hojas y no desde sus raíces. Vayamos a las raíces, entendamos qué fue la revolución protestante. Primer capítulo del podcast de Liniers, me confundí el podcast, de que Revolución y Contrarrevolución, búsquenlo y entendamos qué fue la Revolución Francesa. Lean esos libros. Son dos que yo leí puntualmente y me parecieron demasiado clarificadores, debe haber muchísimos más. Pero en serio, ahí está la semilla de lo que vivimos hoy. Coincido. Y en ese sentido también quisiera agregar bueno, ya que nos quedan 10 minutos, que se nos ha pasado volando, nos quedan tantos temas por tocar, y quería en un momento tocar el tema de Occidente, de que seamos cuidadosos con Occidente. Digo, ¿por qué somos cuidadosos? Porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando, y si después te lo subimos a YouTube, quizás algunos más nos puedan ver, porque después lo compartimos en Twitter, y justamente vamos a apuntar ese pequeño público, ese micromundo de Twitter, tan nefasto para mí, bastante nefasto en algunos sentidos. Sean cuidadosos con el tema de Occidente. Veo que mucha gente se enamoró de Occidente, se enamoró a decir, defendemos Occidente. Cuidado, porque yo les preguntaría, y es más, hace poco una revolucionaria de la derecha salió a criticar a la Iglesia Católica diciendo que la Iglesia siempre estuvo emparentada con Perón y que en la Iglesia siempre hubo comunistas. La invité a debatir sobre la historia de la Iglesia Católica, no me aceptó el debate, lamentablemente. Me hubiese gustado que esta mujer quisiera debatir para demostrar que no la siguen solamente por mostrarse en su cuerpo, sino porque realmente tiene fundamento en sus ideas. Yo quería que realmente demostrase la calidad intelectual que posee, porque la respeto, porque sé que nos podría haber educado. No acepto, una lástima.
Pero hay mucha gente que está muy confundida con la historia de la Iglesia. Y hay mucha gente que está muy confundida con lo que es realmente Occidente. Si de hecho yo le preguntaré a cualquiera que está del otro lado, ¿qué es Occidente? Verán que no es tan fácil de responder. Muchos dirán, sí, es un proceso civilizatorio, sí, fantástico, pero ¿cuál? Porque no es lo mismo el Occidente hispánico, que llegó a tener, digamos, ciudades y metrópolis hasta en Filipinas, donde se comercializaba y donde se ingresaba a las regiones donde ingresaba justamente la corona con universidades, hospitales y el Evangelio, que hablar de un Occidente de la Revolución Francesa, de la Segunda República, de las cristiadas. ¿De qué Occidente me hablan si vamos a hablar de cuando en nombre de más y mejor democracia se intervino en potencias extranjeras para llevar un sistema del cual era totalmente foráneo? ¿De qué Occidente me van a hablar cuando la diversidad cultural penetró en Canadá y Francia? ¿De qué Occidente me van a hablar cuando en este momento estamos viendo que en realidad los grandes monumentos no son más que obras vacías en un museo, porque ni siquiera llaman la atención ya para visitarlas? Cuidado con la historia de Occidente, porque hay mucha gente que dice defendamos Occidente. ¿Cuál Occidente? ¿El de Bush? ¿El de Argentina, que tuvieron que matar a traición a Liniers? ¿O el Occidente de Chile? ¿Cuál Occidente van a hablar acá? Esa es la pregunta que yo siempre digo. Acá no venimos a darle clases ni de moral ni de nada, porque no estamos en condiciones de educar a nadie, sino de plantearle dudas, de que nos escuchó, se genera algún grado de escepticismo, empiece a dudar de todo lo que está viendo, de tantas basuras que hay en los medios, en las redes, y diga, bueno, voy a investigar un poco. Porque como digo, muchos hablan de capitalismo, occidente, que la derecha, viva la derecha es la mejor. Te suben una frase de autoayuda mostrándose en bikini y después te dicen esto y la derecha nacional. Cuidado, porque no es lo mismo el sistema de producción y de ahorro de índole familiar, como lo pudo tener, por ejemplo, América hasta 1850, 1810 en todo caso, que el sistema actual, donde el propio sistema te está vendiendo abortos y después te vende una fecundación in vitro donde se van a morir 3, 4 embriones, pero es libertad de oferta y demanda. Cuidado cuando se habla de Occidente si no se tienen claro algunos conceptos. Cuidado cuando se habla de batalla cultural si no se sabe qué es cultura. Porque muchas veces muchos se creen revolucionarios y son lo más funcional que hay un sistema globalista. Sin ir más lejos, siempre insistimos, ¿saben cuál fue el mayor triunfo de esta revolución cultural del globalismo? Que mientras están todos perdiendo tiempo diciendo, qué mala que es la izquierda, y están discutiendo algunos clubes de autoayuda medialuneros, comedores cereales de medialunas, están peleando con Marx. Marx se murió hace 150 años, gente, y siguen peleando con Marx porque eso le da reproducciones en YouTube. Mientras tanto, esta gente es funcional a un globalismo. Hay una destrucción de la familia, una destrucción de la fe, y mientras tanto, idiotas útiles siguen aplaudiendo de que troleó a un legislador comunista que defiende ideas de hace 150 años atrás, cuando el mundo entero cambió, cuando la propia izquierda cambió. La propia izquierda enterró a Marx y algunos supuestos defensores del liberalismo lo están desenterrando para seguir currando y comiendo medialunas. Yo quiero simplemente dejar ese mensaje final. No, adhiero, me hacen reír los términos, adhiero al 100%, Horacio. A ver, no han salido de sus lobbies, no han salido de sus fundaciones, y cuando han intentado salir se han pegado cada palo porque ellos venden algo que rápidamente la gente se da cuenta que no es. Terminan siendo, como decís, funcionales a este globalismo, funcionales a esta revolución cultural que tanto dicen combatir. Son absolutamente fanáticos, incluso más que la izquierda, del correctismo político. No se la juegan nunca. Te dicen, por ejemplo, ahora quieren jugar a hacer política y como no se animan a hablar de aborto, te dicen que el aborto no es prioridad. Y yo te digo, pero hermano, vos sos el mismo que hace 5 minutos estabas diciendo que defendías como máximos valores la vida, la libertad y la propiedad privada. Te van a meter la ley del aborto en el Congreso y vos me decís que el aborto no es prioridad. O sea, o qué película estás viendo, o pensás que tus prioridades son las prioridades del país, o no sé, digamos, en dónde te estás parando. Porque vos eras yo no soy el que decía la vida, la libertad, eras vos. Vida, aborto, digo, a no ser que de vuelta creas que un bebé hasta que nace no es vida. Digo, debatámoslo, si querés.
Pero si decís que defendés la vida y decís que el aborto no es prioridad, a mí no me dan las cuentas. Yo lo que interpreto de eso es que te haces el pelotudo, es que tenés miedo a tocar el tema, que no te la querés jugar y que entonces sos absolutamente funcional a toda esa izquierda que decís combatir y que de vuelta, desde una visión solamente económica, porque es la más fácil, porque digo, tampoco hay que hacer demasiado esfuerzo para pegarle. Yo estudio economía, no hay que hacer demasiado esfuerzo. La teoría valor trabajo se cae en el primer párrafo del libro del Capital. Digo, no es muy complicado pegarle desde ahí al marxismo. Entonces, solamente desde la economía lo le desentierro a Marx para pegarle y seguir, como decís vos, comiendo medialunas, financiando las medialunas con avisos en YouTube de mis videos, sumando reproducciones. No, esa definición de las medialunas me hizo reír, pero es real, es así. Son funcionales, no se la juegan porque no son capaces de entender lo que es la patria, lo que son los valores. Ni siquiera te digo que son funcionales porque profesan esos valores. No, ni siquiera creo que llegue a hacer eso. No lo entienden. Son mucho más formados los zurdos que ellos combaten que ellos mismos. Y así es que no se dan cuenta que están convencidos de que los están combatiendo y están siéndoles absolutamente funcionales y son el mejor cliente de esa izquierda que dicen combatir. Totalmente, nos quedan 2 minutos nomás, no han quedado muchísimas preguntas, pero muchísimas, es más, para que sepan, ya lo comprometemos a Segundo para la semana que viene, la otra cuando él pueda, para seguir conversando, porque no han quedado muchas preguntas respecto a en qué se diferencia el pro del no, cuál es la batalla política después de la batalla cultural, qué formación tienen que tener en política los jóvenes antes de entrar en un campo tan traicionero como es justamente estos rubros. Hay mucho para hablar. Te tomo el compromiso, vamos a hablar de formación y de acción política, y un poquito de política coyuntural para divertirnos un rato. Pero es importante el tema, porque la vuelta de tuerca para esta batalla cultural es el tema de la formación y la acción política. No puede quedar afuera eso. Así que bueno, ya para la semana que viene, si querés continuar, podría ser el viernes que viene. Si está el olor de ese lado, agendarlo por favor, que yo soy un desastre con las fechas, pero quedó mucho para hablar con Segundo, especialmente esta cuestión de la formación. Pero bueno, eso quiere decir que hay bastante para desarrollar y ha sido un honor y un gusto que estés una hora educándonos, Segundo. Para nosotros es un gusto tenerte acá. Mira, nos queda un minuto. ¿Nos quería decir todas tus redes, la de Cruz del Sur, cómo te pueden colaborar, cómo alguien te puede dar una mano en tus proyectos? Más que las mías, las de Cruz del Sur, yo no soy un hombre muy fanático de las redes. Es muy importante que sigan el canal de Cruz del Sur en YouTube, Centro de Estudios Cruz del Sur. En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como Cruz del Sur CE, de Cruz del Sur Centro de Estudios sería. Vayan a nuestro canal de YouTube y en Spotify, el podcast de Liniers, por un lado, que lo hacemos con ustedes, y Revolución y Contrarrevolución sobre la Revolución Francesa y qué es la Argentina, 10 capítulos de la historia argentina, un curso que hicimos el año pasado, excelente, autores como Antonio Caponeto, Sebastián Miranda, Fernando Romero Moreno, vale la pena, 10 capítulos ahora para la cuarentena, no tienen excusa, escuchen eso, síganos en redes sociales, búsquenos en YouTube, hicimos 15 conferencias ya de lo que va en la cuarentena, más todas las que hicimos presenciales, y sigan formándose, el viernes que viene hablamos de formación y seguimos dándole vueltas a todo esto. En Twitter me encuentran como Segun-Carafi, Instagram y Facebook no los uso tanto, pero es más importante que sigan a Cruz del Sur que me sigan a mí. Bueno, fantástico. Y también le mandamos un saludo enorme a Juanjo, que cuando tuvimos una conversación días atrás los tres, así que un saludo también a nuestro querido futuro presidente. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo mañana, recuerden, 10 de la noche, un vivo con Valerini sobre la importancia de la bioética, y a las 9 de la noche vamos a estar hablando también, voy a ser 2 vivos ahí, me voy a morir, vamos a estar hablando del lenguaje inclusivo y la revolución a través del lenguaje, así que se viene cargado el fin de semana. Muchísimas gracias, Segundo. Gracias a vos, Horacio. Abrazo grande y nos vemos el viernes. Bueno.